Dios les bendiga, hermanos y amigos, y a cualquiera que escuche este video. Me he dado la oportunidad de grabar este video porque he sentido de parte de Dios grabarlo, y espero que sea de mucha y de gran bendición para todo aquel que lo escucha. Quisiera meditar y predicar sobre un corto mensaje que yo le he puesto por título: el que no es conmigo, contra mí es. Lucas capítulo 11, verso 23. Nuestro Señor Jesucristo expresó de la siguiente manera las siguientes palabras: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Solamente quisiera empezar con unas palabras antes de desarrollar un poquito el tema. Jesucristo lo que está tratando de decir aquí es que si estamos contra Él, perdemos, en palabras sencillas, y si estamos con Él, es de mucha bendición y nos va a tocar una buena parte, todo lo bueno. Pero es más vale ser amigo de Dios, pienso yo, que enemigo de Dios. Amén. Palabras mías. Marcos capítulo 9, verso 38 al 41. Nos damos cuenta que nos habla de una historia. Juan, discípulo del Señor Jesucristo, en el verso 38 de Marcos capítulo 9, Juan el discípulo le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a un hombre que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo hacia Juan el discípulo. Pero lo que me llama la atención es que era un hombre, que había un hombre que estaba echando fuera demonios, estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, en ese entonces cuando Cristo estaba sobre la tierra. Y Juan le va con el chisme, con el cuento, ¿verdad? Hemos visto un hombre que echa fuera demonios, que hace milagros, le hemos prohibido, porque le hemos dicho que nos siga y no nos quiere seguir. Jesús le dijo: no se lo probáis. ¿Por qué? Porque Jesucristo, todo aquel que hace milagro en su nombre, o todo aquel que hace alguna obra en el nombre de Jesús, Jesucristo nunca lo va a prohibir, porque es con Él. Pero todo aquello que se haga en contra de Él, entonces Jesucristo sí lo va a prohibir. Me imagino que este hombre que echaba fuera demonios, cuando Juan le dijo que no siguiera haciendo milagros o hablando de Cristo, le había dicho: mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna explicación que darte. Yo sé que tú eres uno de los 12 discípulos del Señor, que sigues a Jesucristo, pero yo también lo sigo. Pero yo también he sido enviado no por Él personalmente, pero por su Espíritu Santo a hacer estos milagros que yo hago. Yo no voy a parar, ni te voy a seguir, ni permiso te voy a pedir, porque el que me dio el permiso ya se llama Jesús de Nazaret. Me lo imagino yo que algo así le debe haber dicho a este hombre. Pero Juan se lo prohibió porque no lo seguía. Y es de que yo les voy a decir algo: yo no me puedo poner en contra de alguien que también está siguiendo al mismo Cristo que yo estoy siguiendo. ¿Por qué Juan le prohibió a este discípulo anónimo que hacía milagro en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque no lo seguía. Hay personas hoy en día que si alguien no se une a su movimiento o no camina con ellos, empiezan luego a hablar mal de él, o a difamarlo, o a pensar mal de él porque no lo sigue, porque no se mete en el movimiento de ellos. Este Juan, discípulo del Señor, se enojó porque no lo seguía, porque no se metía al movimiento de ellos, en andar caminando juntamente con ellos.
Y es que el Señor nos mandó andar caminando con Jesús, no andar caminando con otros seres humanos o con otro que también profesa la misma fe que yo profeso. La meta aquí es seguir a Jesucristo y hacer lo que Él nos mande hacer. Yo puedo pertenecer a otro movimiento, a otro concilio, pero si estoy siguiendo a Jesús, estoy haciendo lo correcto, aunque no siga en tu movimiento, en tu concilio, caminando donde tú caminas. Él no, este discípulo anónimo no caminaba con Juan, por eso Juan se enojó. Y me imagino que Juan se enojó porque este discípulo no actuaba ni hacía como ellos, porque este discípulo anónimo era diferente. Seguía a Jesús, pero era diferente, no era igual que ellos. Y hay personas que se molestan porque alguien no sigue en el mismo concilio con ellos, o alguien hace diferente o actúa diferente. Son diferentes a ellos. Si ellos gritan, quieren que el otro grite. Si ellos hablan despacio, quieren que el otro hable despacio. Si el otro habla de cierta manera, quieren que hable de cierta manera. Y es que cuando Dios nos usa a nosotros, nos usa de diferentes maneras, porque somos diferentes partes del cuerpo y tenemos diferentes función, como cada parte de nuestro cuerpo tiene diferente función. Y el hecho que tengamos otra función y seamos diferentes no quiere decir que no somos parte del cuerpo de Cristo. No quiere decir que si a mí Dios me usa de una manera y a ti te usa de otra manera y a otro hermano lo usa de otra manera, no quiere decir de que no está en el mismo cuerpo, porque todos somos un cuerpo con diferentes funciones. No esperemos que la mano tenga la misma función del pie, ni el pie tenga la misma función del ojo. Cada quien tiene diferente función y todos somos necesarios. Yo necesito de los ojos para ver, necesito de mis manos para palpar, para agarrar algo, necesito mis oídos para oír, la boca para hablar, la lengua para moverse y poder hablar. Todo es necesario en el cuerpo. Todos los que están sirviendo a Dios en el nombre de Jesús, aunque sea de diferente manera, son necesarios para el cuerpo de Jesucristo. Y no puedo yo ponerme en contra. Los discípulos pensaban, me imagino Juan, como fue el que le dio la queja a Jesús, que no lo seguía. Me imagino que él y los discípulos pensaban que solamente ellos eran los que estaban siguiendo correctamente a Jesús. Si yo sigo correctamente a Jesús y lo soy fiel a Jesús y obedezco a Jesús y estoy con Jesús, yo no tengo que nunca pensar que solo yo estoy haciéndolo correctamente con Jesús. Bien, solo yo. Hay personas que piensan que solo ellos están bien y todo el mundo está mal. Pero si les pregunta, solo ellos están bien. El hecho de que estemos sirviendo a Jesús y siguiendo a Jesús no quiere decir que solo nosotros. Hay muchos que están siguiendo a Jesús también y siguen su camino. Ahora, si lo hacen bien o mal, eso es problema de ellos. Darán cuentas al que les dio los talentos. Hay que concentrarnos en nosotros, hacer la parte que nos corresponde bien, de cómo tenemos que seguir a Jesucristo. Elías cometió ese grave error, pensaba que solamente él era solamente era profeta de Jehová, él, y que ya no habían profetas de Jehová. Hoy en día estamos viviendo una situación que piensan que algunos que solamente ellos son apóstoles, o que solamente ellos son profetas, o solamente ellos son predicadores, o solamente ellos son los exclusivos favoritos de Dios. Déjame decirte, Dios no tiene ningún favorito, ningún exclusivo. Aquel que le obedece, Dios lo levanta. Aquel que se humilla, Dios lo levanta y lo ensalza. Aquí el que tiene corazón para Dios, encuentra a Dios. Aquí el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí el que mire que esté firme, mire que no caiga. Pero yo no puedo ponerme a pensar que solo yo soy indispensable para la obra de Dios, como decía anteriormente, que todos somos necesarios. No solo yo soy profeta. Dios le dijo a Elías, cuando Elías pensó de esa manera, hay 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Y yo te digo a ti, no creas que solamente tú eres predicador ahí. 7,000 predicadores por ahí que sigan a Jesús. Hay 7,000 profetas, 7,000 apóstoles, 7,000 ministros, 7,000 ministerios también que son de Dios. Y el hecho de que no estén contigo o siguiéndote a ti no quiere decir que no son de Dios. Tengamos mucho cuidado de caer en ese error que cayó Juan, discípulo de Jesucristo. Y dice que Juan, discípulo de Jesucristo, le dijo a Jesús, y se lo prohibimos porque este hombre hace milagro en tu nombre, pero no nos sigue, se lo prohibimos.
hay una cosa, lo que Dios aprueba, nadie lo puede prohibir. Si Dios te ha mandado a predicar a ti y a mí, nos ha mandado a predicar a todos sus hijos, nadie nos puede prohibir de predicar el evangelio. Ningún hombre, aunque no sea cristiano, ninguna entidad, nadie. Porque, como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nadie nos puede prohibir de predicar a Jesucristo, porque ese fue un mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hacer milagros, señales, echar fuera demonios en mi nombre. Y nadie nos puede prohibir si Él nos envió. ¿Quién es el hombre para prohibir lo que Dios quiere hacer? ¿Quién es el hombre para querer destruir la obra de Dios? Satanás la quiso destruir desde arriba. Y después lo intentó en el huerto del Edén. Y ahorita nos quiere seguir intentando destruir la obra de Dios con la iglesia de Jesucristo, pero no va a poder. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno, ni Satanás, ni los demonios, ni ningún hombre que se ponga en contra de Dios, contra de los ungidos de Jehová, va a poder en contra de Dios. Porque el que se mete con los ungidos de Jehová toca a la niña de sus ojos. Nadie podrá prohibir ni parar lo que Dios quiere hacer. Había un sabio muy famoso que se llamaba Gamaliel en el tiempo del apóstol Pablo, que en una ocasión se opusieron a Pablo, a lo que Pablo hacía, a lo que Pablo predicaba, al Cristo que él predicaba. Y él sabiamente les dijo, no se metan con él, porque no vaya a ser que él tenga a Dios y ustedes se van a hallar peleando contra Dios. Es que el que es inteligente, el que es sabio, no pelea con Dios. Guarda una reserva y dice, no voy a hacer que yo me meta con Dios y me va a ir muy mal. Y hay mucha gente que no tiene ese temor. Ellos hablan, disponen, dicen, opinan y no saben si están en contra de Dios. Otra cosa, Juan, este discípulo, le dijo a Jesús, se lo prohibimos porque no nos sigue. Y no nos siguió. Yo te quiero decir algo, cuando Dios abre una puerta, cuando Cristo abre una puerta, una luz verde para que predique su evangelio, predique su palabra y haga milagro en su nombre, y prediques en su nombre, cuando Dios abre una puerta, esa puerta que Él abre para predicar, nadie la puede cerrar. Porque el único que cerró la puerta del arca para que no hubiese oportunidad para que se salvaran las vidas en el tiempo de Noé, cuando fue el diluvio, el único que cerró la puerta fue Jehová. Jehová cerró la puerta, no el hombre. Ni Noé mismo, que era siervo de Dios, hijo de Dios, cerró la puerta. Porque ni los hijos de Dios, ni los siervos de Dios pueden cerrar la puerta. El único que cerró la puerta en el tiempo de Noé y dijo, ya se acabó el tiempo, fue Jehová. Y el único que va a cerrar la puerta en estos tiempos de la iglesia de Jesucristo, tiempo de la gracia, el único que va a cerrar la puerta, que va a decir ya no hay oportunidad, ya no prediquen más, y que lo va a prohibir, se llama Jesucristo de Nazaret, se llama Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Ningún hombre, ningún siervo puede prohibirle a nadie predicar en el nombre de Jesús. Por eso cuando usted escuche algunos mensajes donde están prohibiendo hablar de Dios o algo así, o criticando, eso no es de Dios. Porque nadie podemos prohibir a nadie. Ahora sí, hay quienes lo hacen mal. Ese es el problema de ellos, darán cuentas a aquel que está allá arriba. Aunque el hombre diga que no, lo importante es que Dios diga que sí. En este momento, Juan, tal vez inconscientemente, Juan el discípulo del Señor estaba siendo usado por el diablo, o por su propia carne, por sus propios impulsos, prohibiéndole a este discípulo anónimo que estaba haciendo milagros en nombre de Jesús y haciendo la obra de Dios, aunque no era de los 12, pero él estaba haciendo la obra de Dios porque Cristo lo había enviado también por su espíritu. Pero Juan le estaba prohibiendo. A Juan lo estaba usando el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, o su propia carne, sus propios impulsos. Porque hay gente que cuando se oponen a lo que es de Dios, o una de dos, o los está usando Satanás, porque se dejan usar cuando el enemigo entra al campo de la batalla, que es la mente. Mira, solamente tú eres profeta, solamente tú eres predicador, solamente tú eres pastor, solamente tú eres líder, solamente tú tienes a Dios. Y el diablo se empieza a meter eso, solamente tú eres sabio. Aquí no hay nadie más sabio que tú, sabio en su propia opinión. O solamente tú lo puedes hacer bien, nadie lo puede hacer como tú. Y empieza el enemigo a meterle aquí, a meterle aquí. Llega un momento que se la creen tanto que empiezan a prohibirle a los demás, porque se creen que ellos son los únicos que pueden hacer la obra de Dios correctamente o bien, o que tienen el único derecho. Pero aquí lo importante es que aunque el hombre diga que no,
Dios dice, y si Dios dice que sí, eso es lo que importa. Predicar a Cristo, porque Él ya nos dio el permiso y la autoridad. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 9, verso 39. La Biblia nos dice: pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque está haciendo milagro en mi nombre. Está haciendo las cosas en mi nombre y para mí. Está haciendo lo que a mí me agrada al fin y al cabo. Y cuando yo o tú hacemos algo que a Jesús le agrada, que es lo que Cristo quiere, que es la voluntad de Él, que es lo que su palabra dice que hagamos, ningún hombre puede prohibirlo. Porque el Señor, cuando alguien le obedece, Él se agrada. Él no se podía poner en contra de Juan, prohibiéndole también a este discípulo que no era de los 12, que estaba haciendo la obra de Dios y estaba haciendo algo bueno. Y es que el Señor no se ponía a poner del lado de Juan solamente porque a Juan se le antojó decir, no, que como no nos sigue, pues prohíbeselo, Señor. Y es que el Señor no le va a hacer caso a sus siervos cuando sus siervos están mal. Juan pensaba que por ser él parte de los 12, el Señor le iba a hacer caso y le iba a prohibir a este discípulo que no lo seguía, que no era parte de los 12. Hay siervos de Dios, ministros de Dios, profetas, evangelistas, misioneros, pastores, como sea, que piensan que Dios les va a hacer caso a ellos. Están muy equivocados. Dios nunca le va a hacer caso a un hombre. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Ahora, Dios escucha peticiones, pero siempre es si es su voluntad. Siempre es de acuerdo a lo que Él está de acuerdo. Si Dios no está de acuerdo con lo que los hombres de Dios piden, no hay nada. Aquí todo depende de la voluntad de aquel que vive. Por eso Jesús dijo, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús conocía que la voluntad de Dios iba por encima hasta de Él mismo. Por eso Él mismo dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No he venido a hacer mi propia voluntad. Imagínese usted, ni Jesús vino a hacer su propia voluntad, que era Dios encarnado. Y hay siervos de Dios que porque ya miran 10,000 almas convertirse en un día, en una noche, o tienen grandes ministerios, gloria a Dios por ello, piensan que Dios les va a obedecer y Dios va a hacer lo que ellos dicen. Y mientras que Jesús, siendo Dios encarnado, Él decía, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Lo que pasa es que hay siervos de Dios que están muy equivocados y se creen más que el mismo Cristo, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces Juan, este discípulo de los 12, pensaba que por ser parte de los 12 escogidos de Dios, Jesucristo le iba a obedecer cuando Él le dijo, pero se lo prohibimos, como quien dice, no nos hizo caso, ahora prohíbeselo tú. Pero Dios, como le repito, no le va a hacer caso. Jesús no le va a hacer caso a ningún hombre. Él va a hacer su voluntad porque Él es soberano. Y Jesús le dijo, no te preocupes, yo no se lo voy a prohibir porque Él está haciendo mi obra, está hablando de mi nombre y no se lo voy a prohibir. Y es más, ninguno que haga milagro en mi nombre o haga una obra en mi nombre o me predique en mi nombre va a hablar mal de mí. No, porque le va a ir mal, en otras palabras. Ninguno va a poder contra mí. El que estuvo conmigo nunca van a poder en contra de mí. En otras palabras, se lo voy a hablar más claro. Jesús lo está dando a entender, no te preocupes, no me andes defendiendo, porque yo me sé defender solo. Si alguien habla mal de mí después de haberme conocido, haber hecho milagros en mi nombre, se la va a ver conmigo porque va a dar cuentas conmigo. No te preocupes, Juan, porque nadie va a poder hablar mal de mí, no te preocupes. Y hay gente que piensan que van a defender a Dios. Empiezan a defender su concilio, sus iglesias, su denominación, y piensan que de esa manera están defendiendo a Dios. ¿Quieres que te diga una cosa? Si tú eres una persona que brincas por defender tu concilio, tu iglesia, tu denominación, estás equivocado. Aquí no estamos para defender ni concilio, ni iglesia, ni denominación, ni estamos por defender ni siquiera a Dios, porque Dios se sabe defender solo. Le dice a Juan, no te preocupes, nadie que hizo milagro en mi nombre puede hablar mal de mí, yo me sé defender solo. Y le dice, porque el que no es contra mí, por mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Como quien dice, el que no viene conmigo a dar fruto para bien, a servirme como yo lo mando y a dar fruto como yo lo mando, le va a ir muy mal. El que me sirve le va bien, el que no le sirve le va a ir muy mal. El que no es conmigo le va a ir muy mal y es contra mí. Pero el que es conmigo,
le va a ir muy bien porque está conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí hay otra profundidad que nos enseña la palabra. Está diciendo Jesús a los discípulos, comenzando con Juan, el que se quería oponer a este hombre que estaba predicando en el nombre de Jesús. Si alguien les hace un bien y les dan a ustedes un vaso de agua en mi nombre, van a ser recompensados. Porque les están haciendo bien a ustedes. Y el bien que les hacen a ustedes, yo se los voy a devolver a ellos en bendición. Pero aquellas personas, Juan, que a ustedes no les dan un vaso de agua, sino que más bien les dan mal o les hacen mal, también se las van a ver conmigo. Porque yo a ustedes, yo los defiendo. El vasito de agua que les dan en mi nombre a ustedes por ser discípulos míos, yo los voy a bendecir a esas personas que a mis siervos les sirven y les dan un vasito de agua. Pero a los que no les dan un vasito de agua, sino que los desprecian, los maltratan, los persiguen, los abofetean, hasta los matan como han matado a los profetas de Dios, se las van a ver conmigo y van a ser juzgados por mí, les va a ir muy mal. Porque el que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. El que no está conmigo le va a ir muy mal. El que está contra mí le va a ir muy mal, y el que está contra ustedes, que son míos, mis hijos, que son mis discípulos, el que está contra ustedes también les va a ir muy mal. Así que no nos opongamos al que tiene a Cristo, porque si nos oponemos al que tiene a Cristo y que también es seguidor de Cristo, aunque no sea parte de mi concilio, de mi iglesia, nos va a ir muy mal. Aquí el punto es que todos somos de Cristo. Y el punto es que todos nos unamos para estar a favor de Cristo, para estar con Cristo. Porque si nos desunimos y apoyamos la desunión, el desorden y desunirnos del cuerpo de Cristo, desunirnos, que porque somos de otro concilio, de otra denominación, de otra iglesia, no nos queremos unir por Cristo, estamos en contra de Cristo, porque el que no está unido está en contra del Señor. Un cuerpo que está desunido no funciona bien, y Dios se va a encargar de eso. Así que apoyémonos, unámonos, y al unirnos estaremos bendiciendo a los que son también parte del cuerpo y que también hacen milagros y predican a Cristo, pero que sean con los que verdaderamente son cristianos y viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Son nuestros hermanos y nos tenemos que unir con ellos, y de esa manera estaremos con el Señor y no en contra. Cuando yo me opongo a un hermano que también tiene a Cristo, yo estoy en contra de Dios. No me opongo al hermano, me opongo a Dios. Por eso dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano. Si amas a tu hermano, es que amas a Dios. Ahí se demuestra quién tiene a Dios. Tenemos que demostrar que estamos del lado de Dios con hechos. Mi mensaje es, si tú estás sirviendo a Cristo, sigue adelante. Y el que se está oponiendo a alguien que siga a Cristo, tenga cuidado. No se ponga a prohibir, no se ponga a estar en contra, porque nunca le va a ir bien. Porque Jesucristo va a salir a defender a los de Él. Porque Él dice, el que no está conmigo es contra mí. Y si tú estás contra alguien que tiene a Cristo, estás contra el Señor. Por eso Él dice, lo que le hacen a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hacen. Antes de nosotros hacerle daño a una persona o difamar a una persona, o hablar mal de una persona que es cristiana, que tiene a Cristo, pensémosla una o dos o tres veces, porque son hijos de nuestro Señor, y ya no le sigamos haciendo tampoco daño a la obra de Dios. Estamos aquí para unirnos y para salvar almas, no para estar en contra de los que también son cristianos y tienen a Cristo como nosotros. Todo aquel que no conoce a Cristo, quisiera que repitiera esta oración. Y si usted que no conoce a Cristo, quiere estar a favor de Cristo y no en contra de Cristo. Porque sabe que si usted está en contra de Cristo, usted que no es cristiano, si está en contra de Cristo, no le espera nada bueno. En primer lugar, el que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que tiene a Cristo tiene salvación eterna. El que tiene a Cristo cuando se muere tiene esperanza, porque el Señor lo va a resucitar en la otra vida, para vida eterna. Y no va a ir a condenación ni a ningún infierno ni nada de eso, porque tiene a Cristo, pero tiene que aceptarlo, reconocer sus pecados, pedirle perdón y vivir una vida como a Él le agrada. Y usted va a tener vida y vida en abundancia, y no va a estar en contra de Dios, porque tiene a Cristo en su corazón. Quisiera que repitiera esta oración. Señor, si usted quiere aceptar a Cristo, diga conmigo las siguientes palabras. Señor Jesús,
quiero estar a